Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión de las charlas de todos los lunes de la llave Psi. Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Eh, Mi nombre es Alejandro Divagno, para quienes todavía no me conocen, para quienes por ahí se suman por primera vez, escritor, y formamos junto con dos colegas este centro terapéutico y que también es formativo en cuanto al desarrollo personal y profesional, que se llama la llave Psi, donde ofrecemos varias actividades, además de la terapia, por supuesto. Estas charlas que son gratuitas, el ping-pong de todos los jueves, tenemos el programa de radio todos los viernes a las 17 por punto cero, vía internet, formaciones, tanto como decía, para el crecimiento y brindar recursos y herramientas a nivel de superación, como para personas que quieran profesionalizarse en técnicas u otras ópticas. Eh, Todo esto lo pueden consultar en la página, que es layavepsi.com. Nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al 11 3209 6198, mandarnos un mail a layavepsi@gmail.com, visitar nuestro canal de YouTube, que es hola Mariana, gracias por siempre por estar ahí. Hola Mirta, ¿cómo te va? Decía, hola Maros, ¿cómo te va? Bueno, voy saludando como siempre. Decía nuestro canal de YouTube, que es también La Llave Psi. Ahí van a poder ver subidas todas estas charlas, los programas de la radio. eh, bueno, básicamente todas las meditaciones, no me quiero olvidar también de eso. Hola María Virginia, ¿cómo andan? Así que bueno, nada, pueden buscarnos por todos esos canales y las redes, por supuesto, habituales: Facebook, Instagram, Twitter. Bien, muy bien. Aclaro también para la gente que se suma por primera vez, este espacio consiste, hola Ana María, ¿cómo te va?, en un ida y vuelta. Si bien hay un tema fijo, no así los jueves, donde va saliendo lo que preguntan. Por supuesto que lo que yo quiero es que comenten, que pregunten, que participen, que se haga de esto algo dinámico, interactivo, y podamos tener también un rico, una rica interactividad donde todos aprendamos de todos. Así que nada, siéntanse absolutamente libres de comentar, opinar, participar, debatir, reflexionar, proponer temas, comentar experiencias, lo que ustedes quieran. Bueno, nos vamos a meter con un tema muy interesante, al menos eso creo, que es el de las personas altamente sensibles, o PAS, como se las denomina en forma abreviada, con S, y que aunque su nombre sugiera un paralelismo con la paz con Z, vamos a ver que no es tan así. Vida, hola, ¿qué tal? Qué lindo nombre. Creo que es la primera vez que te veo por aquí, así que bienvenida. Bien. Bueno, vamos a empezar diciendo que históricamente la psicología ha basado sus estudios de personalidad en 5 grandes rasgos que toda persona tiene en un determinado porcentaje. Dentro de estos rasgos vamos a encontrar la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extroversión, la cordialidad o la amabilidad y la estabilidad. Bien, pero ¿qué pasaría si pudiéramos
agregar la sensibilidad como un sexto rasgo. Este término, el de paz, como yo decía hace un ratito, hace referencia a personas altamente sensibles. ¿Qué significa esto? Son personas que tienen un desarrollo del sistema nervioso que les permite percibir o captar sutilezas del entorno que el resto no puede hacer. En otras palabras, hola Mariana, estás por todos lados, por Instagram, por Facebook. En otras palabras, estas personas procesan la información de manera distinta. Los sonidos altos, las luces demasiado brillantes, la aglomeración de personas, imágenes de violencia y dolor los puede afectar profundamente. Esta cuestión responde a una psicóloga estadounidense que se llama Elaine Aron, que fue pionera en investigar este rasgo de la personalidad porque ella misma lo tenía. Entonces, basándose en sus propias experiencias como persona que manifestaba el rasgo y después de vincularse o conectarse con otras personas, con otros colegas que también creían ser altamente sensibles, empezó a investigar y se encontró que un alrededor del 20% de la población podía incluirse en esta categoría. Vamos a ver entonces cuáles serían las características de estas personas. Vida, gracias, escucho siempre el programa, pero es la segunda vez que saludo. Bueno, perfecto. Muy bien, anímate cuando quieras a preguntar, participar, para eso estamos. Bien, estas personas van a empezar a mostrar indicios desde el momento en que nacen. A los bebés con este rasgo les va a costar más dormir, les afecta estar rodeados de mucha estimulación, ruidos, luz, gente, como decía hace un ratito. Suelen tener más miedos y a medida que van creciendo suele apreciarse en ellos una gran creatividad e intuición. Además, son menores muy empáticos con el sufrimiento de los demás, son educados, son amables, son considerados. También vamos a notar características fisiológicas que son diferenciales entre bebés paz y bebés no paz. Como el hecho, por ejemplo, de que los niños altamente sensibles van a tener un ritmo cardíaco más elevado y si los sometemos a estrés, vamos a notar que sus pupilas se van a dilatar antes, sus cuerdas vocales se van a tensar más rápido, emitiendo sonidos más agudos, y a nivel cerebral tienen una mayor activación del hemisferio derecho, esto es el hemisferio emocional, y van a presentar niveles más elevados de cortisol y norepinefrina. De hecho, hay estudios de neuroimagen que revelan también una mayor activación de la amígdala, me refiero a la amígdala cerebral, y del lóbulo frontal. En la edad adulta, estos rasgos van a adquirir su mayor expresión. Entonces, estas personas, paz, van a ser altamente intuitivas, emocionales, con una gran empatía hacia las emociones propias y ajenas. Son personas creativas, van a sentir mucha atracción por todo lo artístico, por el conocimiento. Hola Isabel, ¿cómo te va? Tanto a nivel intelectual, tienen una capacidad casi ilimitada para aprender, incluso sin ser conscientes, y a nivel personal suelen ser personas con un gran conocimiento de sí mismas
y un mundo interno muy muy rico que a veces los hacen parecer introvertidos. Hola Cari, hola Marisa, ¿cómo andan? Bueno, Cari, no me deja saludarte, pero te saludo igual. Eh, lo que sucede es que estas personas altamente sensibles experimentan una mayor reactividad, esta es la cuestión, tanto emocional como sensorial a los estímulos. En otras palabras, las cosas les afectan mucho más. No eligen ser sensibles, el asunto es que su sistema neurosensorial procesa, como decía al principio, la información de una manera mucho más intensa. Acá me viene a la memoria intensamente, por ejemplo. De acá también que experimenten emociones más agudas, que reaccionen de forma exagerada o que se sientan molestos frente a determinadas circunstancias que los sobrepasan, que los abruman. Preguntas, dudas, porfa, me van parando, me van diciendo. Bueno, estas serían a nivel general las características de estas personas, pero ¿por qué la importancia de reconocer la sensibilidad como otro rasgo en esos 5 modelos de la personalidad? Es decir, ¿por qué agregar este sexto rasgo como un modelo más, como un rasgo más, perdón, dentro de esos modelos? Bueno, porque estas personas, las personas altamente sensibles, que hablan de su sensibilidad, hacen sobre todo alusión a la incomprensión, tanto personal como de su contexto cercano, y se sienten a veces en una posición de minoría que vive luchando contra un mundo que no los entiende, que los sobrepasa, hasta que llega un momento en que logran aceptarse y de alguna manera se reconcilian con este rasgo. Por otra parte, a nivel clínico y de evaluación, también está la cuestión de que fueron mal diagnosticadas y han recibido también tratamientos inadecuados, a veces catalogados de niños con etiquetas que no le correspondían, como autismo o déficit de atención e hiperactividad. Esta es típica. Y lo que sucede después, durante la adolescencia, que es una etapa crítica por sí misma, puede ser una verdadera pesadilla para una persona altamente sensible, porque aparecen problemas de depresión, aislamiento o consumo de drogas que pueden agravarse, por supuesto, ya en la adultez. Por eso es importante esto, detectarlo a tiempo, detectarlo bien y que no evolucione con comorbilidades que por supuesto van a ensuciar el cuadro. O sea, además de mal diagnosticado, vamos a tener que ocuparnos de varios frentes al mismo tiempo. Bueno, y frases típicas que nos encontramos frente a la incomprensión de este rasgo es: estás exagerando a la cabeza de todo, no es para tanto, te tomas todo demasiado a pecho. Estas son algunas de los comentarios o de las cosas que se les dicen la mayoría de las veces. Ustedes me preguntarán, ¿es una patología? ¿Es una enfermedad? Rotundamente no.
La alta sensibilidad no es un trastorno que se tenga que corregir, es, como decía desde el comienzo, un rasgo más eh, de determinadas personas, eh, un rasgo de personalidad que se debe atender en función de las necesidades individuales de cada persona, una característica de su procesamiento sensorial. Esto no es ni bueno ni malo, es diferente. Y lo que vamos a encontrar en común es algunos signos y síntomas que voy a enumerar, que vamos a encontrar en este tipo de personas. Insisto, cualquier cosa me van diciendo, me van preguntando, comenten, lo que sea. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que ya venimos diciendo, mayor sensibilidad física. Se suelen sentir molestos ante ruidos o luces intensas, notan antes los cambios de temperatura, maros. Esto puede acarrear muchos problemas en la etapa escolar, por supuesto. Ni hablar si se los confunde con esto que te decía, que ahora hay como una moda donde todos son rotulados en déficit de atención e hiperactividad. Y hay que ver, es una delgada línea que hay que tomarse el trabajo de diferenciar, porque esto es otro tema. En general se suele generalizar como esa cuestión y ya partiendo de un mal diagnóstico va a venir un mal tratamiento. Entonces esto después se puede agravar, se puede cronificar y puede ser el preludio de lo que decía, depresión, ansiedad u otros trastornos de personalidad o de conducta. Bueno, pueden aparecer todo tipo de complicaciones, como pueden ser adicciones, como puede ser hasta el desarrollo quizá de una esquizofrenia, por ejemplo, en el peor de los casos, ¿no? Comportamiento educado y prudente, sensibilidad ante la violencia, mayor emocionalidad en general. Esto quiere decir que van a experimentar más intensamente cualquier tipo de emoción, buenas y malas, positivas y negativas. Dificultad para asumir críticas. Se van a tomar, y esto es muy común, se toman las críticas como ataques, aunque sean con la mejor intención, aunque sean constructivas. Un poco lo que dije antes, profundidad emocional, en el sentido que se toman las cosas muy en serio, lo que a veces puede causar malestar en ellos y por supuesto mucho más en los demás. Es difícil a veces hacerles entender, y esto lo digo por experiencia propia, que uno está, no sé, bromeando o queriendo hacer un chiste o queriendo descomprimir una situación. Bueno, no hay, como que se lo van a tomar todo en serio. Entonces a veces tratar de desdramatizar no tiene efecto como en otro tipo de personas. Maros, tema muy interesante, sí, totalmente. Porque, fíjense, estamos hablando de un 20% de la gente, no es un dato menor. Llanto habitual, esto también es muy común. Preocupación excesiva por los problemas de los demás, se enganchan, sí. Dificultad para tomar decisiones, mayor afectación ante el error, otra característica muy relevante. Preferencia por las actividades individuales porque se sienten observados y juzgados. Molestia ante los estímulos ambientales, es decir, van a estar incómodos con ambientes donde hay demasiada gente y ruido. María Virginia, serían considerados como niños cristal tratándose de criaturas muy sensibles. Bueno, yo no me quería meter ahí porque por supuesto que hay un paralelismo,
pero no necesariamente estamos hablando de, bueno, para quien no conozca el tema, lo que son niños cristal, índigo y arcoíris, estamos hablando de niños especiales, pero esto se lo vincula a la espiritualidad. Acá no necesariamente estamos hablando de niños con una espiritualidad manifiesta o desarrollada, aunque la emocionalidad, las emociones son un puente, un portal perfectamente, yo diría, el mayor canal, la mejor vía, la vía regia, como diría Freud, hacia la espiritualidad. Pero no es una regla infalible. Es decir, no quiere decir que estos niños sean sí o sí todos el 100% espirituales. No, podemos encontrar personas altamente sensibles que son meramente eso, personas altamente sensibles y que no han desarrollado la espiritualidad o otro tipo de dotes, como puede ser una desarrollada intuición u otros dones que los conecten con otras frecuencias. Pero, por supuesto, que si esto es bien encarrilado, bien gestionado, es la mejor manera de llegar hacia esas otras experiencias. Está buena, María Virginia, la pregunta, porque por ahí mucha gente confunde y no estamos hablando necesariamente de lo mismo. Eso ya da todo hasta un terreno para otra charla. Ahora, sí, por supuesto, los índigos, los cristal y los arcoíris son personas altamente sensibles. Ahí sí se da la regla, pero no al revés. No quiere decir que las personas altamente sensibles sean per se cristal, índigo o arcoíris. Bueno, van a tener, como dije también, tendencia a la ansiedad y a la depresión, si esto no es bien encarrilado, mayor profundidad de pensamiento y elaboración con más detenimiento, mayores habilidades para el desarrollo de tareas relacionadas con la creatividad y el arte, mayor capacidad de empatía. Esto se explica porque tienen más neuronas espejo que la gente común, perciben mayor información sensorial, son muy observadores, se dan cuenta de detalles sutiles. Ellos lo van a definir como que sienten, y acá también se une con lo que estás diciendo, María, sienten la energía, los olores, de manera mucho más rápida e intensa. La cuestión con el pensamiento, que yo decía esto de la profundidad y la elaboración, también pueden rumiar constantemente un pensamiento que para ellos puede ser muy profundo e importante, pero si lo miramos desde un lugar más negativo, les cuesta salir de esa rumiación. Van a tener también más habilidades para desarrollar tareas, como dije, relacionadas con lo artístico. De hecho, se cree que un 99% de los artistas son personas altamente sensibles. Son idealistas, tienen fuertes convicciones morales. Ana María, puede ser que esa persona grite mucho, y sí, es una posibilidad. Las reacciones van a ser desmedidas, sea llanto, sea angustia, sea tristeza, o puede salir a través también de este rasgo más histriónico, si querés, más dramático, pero sí, puede ser. Por supuesto que esto tampoco hay que verlo caso a caso, hay que ver puntualmente si cumple toda una serie de estos requisitos, por lo menos la mayoría, para que podamos considerarla una persona altamente sensible y no solamente
hacer un recorte como decir, bueno, grita mucho o llora mucho, estamos hablando de este tipo de personas. Y se van a estresar también con más facilidad. Bueno, ustedes me dirán, ok, muy bien, las características, pero ¿qué podemos hacer si tenemos en nuestro entorno una persona de este tipo? En nuestro entorno, ya sea pareja, familia, amigos, trabajo, bueno, ¿cómo tratar a una persona con estas características? Que no es nada sencillo. Eh, el tema acá clave, es que tenemos que hacer como una diferenciación, hola Natalia, entre lo que a nosotros nos puede parecer una pavada frente a lo que a una persona de este tipo le puede parecer un problemón. Hola Nati, ¿cómo estás? Acá, este es el punto central donde tenemos que hacer como esta separación. Y como no lo entendemos, nos enojamos. Entonces acá la cuestión sería, primero, entender que lo que para mí puede ser una pavada no necesariamente para el otro lo es. Punto número uno. Ana María, ¿puedes volver a contestarme que no te puedo escuchar en cuanto a los gritos? No, te decía que puede ser, pero no necesariamente. Acá hay que ver caso a caso para no generalizar. Es decir, hay que ver si cumple la mayoría de los signos y síntomas para ver si se trata, si responde a los criterios de una persona altamente sensible y que no estemos hablando meramente de un rasgo, de una personalidad, de otro tipo de personalidad que tiene este rasgo de carácter. ¿Entendés? Es decir, los gritos se tienen que dar junto a un montón de otras características para poder dentro de este tipo de personalidad o dentro de este tipo de rasgo de personalidad. Se tienen que dar todas las otras cosas que fui enumerando, por lo menos la mayoría. Pero sí, puede ser tranquilamente una manifestación, como lo decía, como lo es el llanto, como es cualquier respuesta exagerada a nivel emocional. Exagerada también entre comillas, porque es exagerada para nosotros. Bueno, y yo decía, primero separar esto de lo que para nosotros puede ser una pavada, no lo es para el otro. Y no enojarnos por no entender que para el otro esto no es una pavada. Y además de informarnos, de educarnos respecto al tema, la mejor manera de tratar a una persona altamente sensible es correr justamente nuestra perspectiva y entrar en su mundo, que nos explique cómo se siente y ver si logramos ponernos en su lugar y entender, comprender. Gracias, no, por nada, Ana. Mientras tanto, no juzgar, ya que bastante tienen de eso. Se la suele juzgar, como veíamos, de exagerados, locos, desbordados, bueno, por ser suaves, ¿no? Hagámosle saber que sentir emociones más intensamente no está mal, que si llora con facilidad, que si grita con facilidad o que si muestra una alegría excesiva, no es que esto esté mal, sino acompañarlo o acompañarla para que no se sienta cohibido o cohibida. Ayudarlo a tomar decisiones, que es algo que, como veíamos, cuesta mucho para ellos. Ser prudentes, esto es decir las cosas en el momento y
de la mejor manera posible, con el mayor tacto posible, hablar desde el yo siento, no juzgar, no rotular, cuidar las maneras, no privarles espacio. A veces para hacer esta descarga tan intensa necesitan hacerlo solos. Entonces permitirles ese espacio. Y esto a veces puede, incluso lo pueden canalizar de distintas maneras, no solamente a través del llanto. Pueden ponerse a cantar, ya que tienen esta conexión con el arte, no sé, bailar, bueno, van a encontrar su manera. Escuchar música, leer, pero aparte también invitar nosotros un espacio para escucharlos, escuchar sus preocupaciones, sin acusarlos de que se quejan demasiado. Este es un tema también en el que tenemos que tener mucho cuidado, no acusarlos de víctimas o quejosos, y no en un sentido de reforzarles las quejas o la victimización, sino que nos convirtamos de alguna manera en un pilar en el que puedan confiar, en el que puedan sostenerse, en el que se sientan comprendidos, acompañados, y también esto sirva como una manera de canalización de la angustia. María, ¿existen escuelas con terapias para poder entenderlos y tengan otro tipo de aprendizaje? Gracias. Mira, es un tema bastante reciente y lo que se me ocurre desde la psicología es un abordaje humanístico, eh, que es bueno y que de paso proponemos nosotros, que es un abordaje integrativo, pero tenemos nuestro énfasis puesto en lo humanístico, eh, en lo analítico desde la perspectiva de Jung, en lo existencial, en lo transpersonal. Es decir, tiene que ser un enfoque biopsicosocial y espiritual, que es la mirada que nosotros transmitimos. Esto desde un lugar psicoanalítico va a tender al rótulo, al diagnóstico. Entonces hay que abordarlo justamente desde lo humanístico, desde lo holístico, desde ver a la persona como una totalidad que pueda ser captada como tal, entendida como tal, y no juzgada, no vista como de una manera psicopatológica. Que por supuesto, a ver, tampoco se trata, esto es un punto interesante para aclarar. Por supuesto que la patología existe. Si hablamos de lo que yo decía al comienzo, si esto no es bien gestionado, puede derivar en una patología. A lo que apunto es que no toda persona altamente sensible tiene que ser rotulada y reducida a una patología, porque no lo es. Es un procesamiento diferente de la información, nada más. Si esto es bien acompañado, bien llevado. Bueno, otra cosa que no debemos hacer es mentirles o negarles información. Esto es lo peor que les podemos hacer, porque valoran mucho más una dura honestidad que una mentira piadosa. Bueno, Maro, sí, porque rotular termina en no ser subjetivo. Claro, tal cual, exactamente. ¿Qué hacemos ahora si nosotros somos una persona altamente sensible? Que de hecho, bueno, me hago cargo.
entender que somos una persona altamente sensible ya alivia bastante. Si entendemos, como yo decía hace un ratito, que es un rasgo, solamente un rasgo de la personalidad, así como hay distintos tipos de rasgos, ni mejores ni peores, es como decir, soy del signo tal, hola Carla, ¿cómo te va? O soy del signo cual, o tengo determinadas fortalezas, determinadas debilidades, o determinadas características. Hola Susana, es uno como cualquier otro y que en su correcto equilibrio no significa ninguna patología. Esto tiene que estar clarísimo. Pero aceptarlo, por supuesto, no es suficiente para poder llevarlo y vivirlo sin problemas. Nos puede ayudar que expliquemos la alta sensibilidad sin exponernos demasiado, explicar esto, que somos diferentes, que hay cosas que nos afectan de una manera más intensa, como para que el otro esto lo pueda tener en cuenta y, como dice el dicho, quien avisa no traiciona. Esto va a requerir, por supuesto, al mismo tiempo un trabajo permanente y diría in eternum con la autoestima. Como para que justamente esa mirada cada vez nos afecte menos. Sobre todo esto se da muy comúnmente a nivel laboral, bueno, diría en todos los niveles, porque eso es a nivel laboral, a nivel amistades, a nivel pareja ni hablar. Y esta es la parte interesante porque también podemos aprovechar las ventajas de ser una persona altamente sensible. Esto es, disfrutar de las emociones placenteras, porque así como está la intensidad de la angustia, el enojo, como decía Ana, los gritos, también está la intensidad de lo placentero, de la alegría, del disfrute, del placer. Entonces, poder valorar y validar también esa parte. Aprovechar, como decía antes también, los dones de la observación, del detalle, de notar cosas que otros no notan, a nivel artístico, a nivel creativo. Y esto también, a nivel laboral, puede ser un gran punto a favor, una gran diferencia, porque captamos cosas que no todo el mundo capta. Captamos diferencias rápidamente, diferencias de temperatura, de olores, de texturas, de sonidos. Hay una sensibilidad mucho más afinada. Entonces esto tiene también sus partes que pueden ser grandes ventajas. Cualquier cosa, insisto, vayan preguntando, me van diciendo, me van frenando. Bueno, pero como toda parte de la historia tiene dos lados, también hay un lado B, y es que hay una realidad que en las personas altamente sensibles hay una cierta tendencia al sufrimiento y a defenderse de todo, a estar en alerta. El tema acá, Carla, mirar de adentro para afuera. Sí, claro, esto que decíamos de aprovechar los dones, ¿no? El tema acá es cuando no hay un autoconocimiento de esta sensibilidad, es cuando puede venir la victimización y ahí es cuando llega el aislamiento, la comprensión y luego esto se puede
volver patología, depresión, ansiedad, etc. Pero de la misma forma en que una persona altamente sensible, detectada a tiempo y, digamos, bien desarrollada y acompañada, puede hacer cosas excepcionales y llegar a destacarse en muchos ámbitos, en muchas áreas de su vida, en todas, también puede ocurrir justamente lo contrario. Lo que decía recién, que caiga desde este aislamiento, desde esta victimización, en procesos ansiosos, depresivos y necesite la ayuda profesional para alcanzar ese bienestar emocional y en todas las áreas, por supuesto. Y acá es fundamental la correcta gestión en las etapas tempranas de la vida, porque en la edad adulta esto va a venir asociado a, como decía, los grandes cucos, la depresión, la ansiedad o enfermedades inmunes o autoinmunes. Pero también pueden aparecer otras cuestiones como dificultad para poner límites y que acá aparezcan las famosas máscaras, es decir, como no puedo ser yo mismo, como me da vergüenza este rasgo, como temo ser aceptado, como está asociado por ahí la alta emocionalidad con una blandura o debilidad o vulnerabilidad, uno se trata de volver otra persona para buscar agradar, buscar encajar, buscar ser reconocido y validado. Entonces ahí es donde nos llenamos de máscaras y terminamos siendo otra persona menos nosotros mismos. Carla, no confundir sensibilidad con debilidad emocional. Bueno, justito, mira, sincronicidad absoluta. Tal cual, más clarito, imposible. No por sensible somos débiles. Fíjense, de hecho, esto va a depender, por supuesto, de la gestión que hagamos de estas emociones. Pero hay como un prejuicio, sobre todo a nivel laboral, que recién ahora se está empezando a romper. Pero no solo a nivel laboral, esta famosa idea del macho, que el hombre debe ser duro, recio, no demostrar emociones, que en realidad eso tiene que ver con una fortaleza totalmente ilusoria, ficticia, de pantalla, lo que decíamos con las máscaras. En el fondo es un absoluto inseguro, un débil, y que necesita demostrar esa supuesta fuerza para de alguna manera convencerse que lo es. Porque cuando esto de verdad lo sentimos, no necesitamos demostrárselo a nadie. Como dice el dicho, dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Bueno, esto que dije también recién, problemas en el trabajo debido a la sobreestimulación que generalmente tenemos que afrontar en la mayoría de los trabajos, y la gran necesidad que tenemos, o que tienen estas personas, de trabajar en forma individual y con los mínimos estímulos posibles. Entonces, les cuesta los trabajos donde hay demasiada gente, donde hay demasiada sobreexposición, sobreestimulación. Es un punto a trabajar. Y ni hablar de no gestionar las emociones propias y, por ende, no saber aprovechar las partes positivas del rasgo.
Si esto de alguna manera no lo sabemos administrar, terminamos justamente en toda la parte negativa del rasgo. Carla, el macho alfa es un gay reprimido, sí, totalmente. Bueno, vos me estás. Es como si me hicieras la lectura fina entre líneas, pero sí, usted lo ha dicho, Carla, tal cual, tal cual. Como no se asume, el gay es el otro, típico, se proyecta en el otro, los maricones son los demás y él es el espalda plateada, pero en el fondo no asume eh, justamente lo que está reprimiendo. Por eso tiene asociada como la hombría, la masculinidad a el macho. Isabel, ¿puede heredarse? Interesante pregunta. Siempre todo, por eso la importancia de un enfoque integrativo. Lo que Freud llamaría las series complementarias. Hay como varias, es un combo. Eh, te quiero amigo, me dice Carla. Bueno, yo también te quiero. Hay factores que son hereditarios, hay factores que son sociales, contextuales, hay factores, es decir, de la crianza, hay factores que son eh, para los que quieran creer espirituales, que pueden venir arrastrándose de karmas previos, y esto ya lo vinculamos con el tema de los niños, también cristal, arcoíris, índigos. Hay muchos más, les aclaro, pero estos son como los que han tomado más fama, más notoriedad y que son los más comunes, por lo menos hasta ahora. Hola Carmen, ¿cómo te va? Hay factores, por supuesto, psicológicos, esto es decir, cómo uno interioriza, cómo uno de alguna manera simboliza todo esto que viene dado por la herencia y viene dado por el contexto. Y todo esto en relación. O sea, fíjate Isabel que es un alto quilombete, una galleta importante. Por eso es bastante tonto tratar de buscar acá leyes universales o decir, bueno, a ver, por ejemplo, como habitualmente se dice, padre ausente, madre sobreprotectora, resultado hijo gay. No, no funciona así. De hecho, fíjense que si fuera de esta manera, cuando uno encuentra hermanos, bueno, fíjense que por ahí de 4, 1 resultó con una orientación de ese tipo y los demás entonces, ¿qué pasó? ¿La ley no funcionó? No, es que esto depende de un porcentaje lo genético, un porcentaje la crianza, un porcentaje como la persona interioriza, simboliza todo eso que mamó, y un porcentaje, esto ya entra dentro de las creencias de cada quien, lo que viene siendo dado desde lo karmático. Y todo esto se va de alguna manera a definir o va a resultar dependiendo también de la vulnerabilidad o los recursos con lo que cuente o no cuente esta persona. Por eso hay determinadas enfermedades, por ejemplo, que son genéticas o hereditarias que pueden quedarse de por vida en un estado latente o activarse porque va a depender de nuestros hábitos de vida, de nuestra cabeza, de nuestras emociones, de nuestra red, de nuestro contexto. Y de esto va a depender que por ahí, si uno tenía una predisposición, no sé, al cáncer o a lo que fuere, se manifieste o no. Y saben, si es complejo puede heredarse cierta predisposición, pero hay muchos factores más. Tal cual, vos misma lo acabas de responder. Es así.
Por eso también es como bastante estas nuevas tendencias que hay de enterarse, por ejemplo, cuáles son todas las predisposiciones que uno puede tener y atacarlas desde lo biológico. Es decir, se hacen estudios donde uno ve tenés determinado porcentaje a padecer de tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y de esta manía de querer controlarlo todo, hay gente que hace modificaciones genéticas, que salen por supuesto carísimas, para evitar pasar por estas cuestiones. Bueno, resulta muy paradójico y hasta irónico, por no decir sarcástico, que si esto tiene que suceder, el destino va a buscar la vuelta para que esto suceda, porque si yo, por más que intervención biológica molecular que haga, si no trasciendo ese aprendizaje, lo voy a terminar generando igual. Este es el punto. No es solamente, esto bueno, es la ilusión de querer reducirlo todo al control a través de la biología o de la ciencia. La ciencia restringida a un solo punto, ¿no? Y mientras tanto no me ocupo ni de mis emociones, ni de mis pensamientos, ni de mi psiquis, ni de mis hábitos, mis conductas, ni de mis karmas. Bien. Las circunstancias entonces pueden activar o no. Claro, eso es esto funciona exactamente igual con el karma. Uno puede venir de alguna manera teniendo que padecer determinadas cosas. Esto es lo que dice habitualmente la ley del karma a nivel espiritual. Causa y efecto. Quien hizo tal cosa va a padecer. Esto igual también es bastante simplificado porque no es exactamente así, es bastante más complejo, pero para graficarlo vamos a decirlo así, en estos términos. Que esto se cumpla, porque si no esto sería decir, en otras palabras, está todo escrito, ¿qué sentido tiene hacer algo diferente si igual me voy a terminar muriendo de tal cosa y a tal edad? Bueno, ahí está el tema. Por eso tenemos un libre albedrío, porque va a depender de lo que yo haga, que pase o no por esa experiencia, o que pase de determinada manera por esa experiencia. Hay cosas que sí son irreversibles cuando hablamos de karmas muy, muy, muy graves, pero si no hablamos de cosas tan extremas, puedo evitarlas o puedo por ahí transitarlas de una manera no tan doliente como estaría, y remarco el circunstancial, estaría previsto que suceda. Por eso el futuro es dinámico, el futuro está en movimiento, el futuro no está escrito ni ya dicho. Hay varios posibles futuros y es así como lo ve la física cuántica, por eso influenciamos sobre nuestras circunstancias. Entonces ahí somos capaces de alterar lo que en teoría ya estaría escrito. Por eso, bueno, también la importancia de tomar conciencia, porque somos los únicos que podemos transformar nuestro destino. ¿Cuáles serían los signos para saber si somos una persona altamente sensible? Esto que vos querías saber, Ana. Bueno, les voy a pasar como un pequeño test para determinar a grandes rasgos si podemos ser una persona altamente sensible. Yo les voy a dar una serie de ítems y si la mayor parte de las respuestas son positivas, es probable que seamos una persona altamente sensible. Bueno, primero ustedes vayan como tildando y después me van diciendo. Disfrutamos mucho más el tiempo a solas que estando acompañados. Solemos llorar muy a menudo.
nos tomamos todo muy en serio. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Somos personas muy introspectivas, por lo que nos conocemos bastante bien a nosotros mismos. Preferimos trabajar a solas que en equipo. Nos consideramos personas muy intensas. Solemos vivir las emociones negativas o positivas con mucha intensidad. Nos hieren mucho las críticas que pueden hacer los demás. Cuando nos equivocamos, no dejamos de pensar en el error y todo el día lo tenemos dando vueltas en la cabeza. Nos estresamos demasiado cuando nos encontramos rodeados de muchas personas. Nos consideramos personas muy creativas. Solemos evitar ver o escuchar malas noticias y nos gustan las películas en donde exista algún tipo de violencia. Y solemos ser personas muy empáticas. A ver, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ítems los que enumeré. Digamos que si hay un 80% para arriba, podríamos encuadrar dentro de una persona altamente sensible. Así que bueno, cualquier cosa me dicen si hay que repetirlo y los digo de vuelta. Dudas, preguntas, comentarios. Puedes repetir las 3 últimas, sí. Personas muy creativas, evitar ver o escuchar malas noticias y no nos gustan las películas donde hay mucha violencia, y somos personas muy empáticas. Esas son las 3 últimas. Sí, ahí las dije, Isabel, no sé si... Decime si se escucharon o si las digo de vuelta. De paso, bueno, también lo que decía, dudas, preguntas, comentarios, lo que surja. Ahí está. En otro momento sí, prometo, voy a hablar de puntualmente los niños índigo, cristal y arcoíris, porque eso es todo otro tema, que tienen otro tipo de características. Es interesante lo que decía, a ver, eh, no sé si era María, sí, porque hay toda una diferencia entre los índigos, los cristales y los arcoíris, son diferentes entre sí. Y está muy bien lo que dijiste, porque los cristales son los que más se asemejarían a los altamente sensibles. No tanto así los índigos. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Carla, soy empática y me gustan las películas de Torreta. Me matás. Sí, a ver, tiene que darse la mayoría, no tiene que ser, no es un, como te dije, no tienen que cumplirse los 13 ítems. La mayoría. Y a mí también me gustan las películas de terror, por ejemplo, y también soy empático y altamente sensible. Isabel, creo que tengo unas 10. Bueno, calificás entonces. Por supuesto, esto es un dato de color, calificarías, mejor dicho, porque habría que hacer una entrevista y tener en cuenta mucha más información para conocer bien los rasgos de personalidad. Pero digamos, es una primera aproximación como para tener un parámetro. Vida, me siento totalmente identificada con todo lo expuesto. Bueno, bien. Es que a mí no me extrañaría, porque aparte de las que veo que habitualmente siguen este espacio,
son personas bastante ligadas a lo espiritual, o que están por lo menos en esa exploración, en esa búsqueda. Entonces, es lo que dije, siendo espiritual, cumplimos las características de una alta sensibilidad, bien gestionada. A eso se debería, por eso hay que acompañar la espiritualidad con el trabajo de la personalidad, esto es fundamental, pero no quiere decir que una alta sensibilidad implique una espiritualidad. Isabel, no me estresa la gente. Bueno, mejor así. Es que por eso no tienen que estar sí o sí todas. Y de hecho habla de una buena gestión, porque cuando esto está, es como los signos. ¿Vieron cuando se dice bien aspectado o trabajado o mal aspectado? Bueno, esto es igual. O cuando la carta sale al derecho o al revés. Si esto está trabajado, no nos afecta la parte negativa. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, consulta. Si no, vamos a ir cerrando. Una vez que termine el horario, no lo puedo creer. Pero bueno, a veces se intenta y a veces se puede. Voy a esperar un cachito a ver si aparece alguna pregunta más. Y lo interesante acá es aprovechar la faceta creativa, porque ahí es donde uno puede sublimar. Esto, piénsenlo, es como disponer de mucha energía. Bien canalizada es arte puro, creatividad pura, potencialidad pura. Mal canalizada es desborde. Es angustia, es ansiedad, es depresión, etcétera, etcétera. Mariana, gracias, interesante charla. No, por favor, gracias a vos por el apoyo de siempre. Bueno, espero que se haya más o menos entendido, que más que nada la parte que me interesa es que si lo somos, vamos a saber, de eso se trataría la idea, no proyectar justamente aquello que somos en otra persona, sino justamente poder entender y poder acompañar. Y si no, y por ahí convivimos o nos relacionamos con una persona con estas características, tener como estos recursos a mano para poder verla de otra manera, poder entenderla, no juzgarla y acompañar de la mejor manera posible, comprender, empatizar. Marisa, muchas gracias, sigo en el borde mirándome. Bueno, espero que sea un borde positivo y que no sea en el borda. Es un chiste. Pero sí, mirarse es la clave, observarse, conocerse. Muy amable por dar este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Viviana, gracias, me llevo mucha información. Bueno, esa es la idea, un poco lo que decía antes. Además de informarse, además de conocer este tema que mucha gente lo minimiza, lo ningunea o hasta lo bastardea, justamente es aprender de esto, entender y poder vincularnos de la mejor manera posible, convivir, coexistir, entendiendo, sin juzgar y de una manera mucho más amorosa, con más aceptación. Isabel, muchas gracias, muy interesante, siempre me llevo algo nuevo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Carla, felicitaciones, gracias. No, por favor. Muchísimas gracias a todos, a todas. Esta es la idea de estos espacios. Por 2 jueves no va a estar el ping-pong, aviso, porque me voy a tomar unos días hasta fin de mes.
Así que nada, nos vamos a dar un descanso con el ping-pong y vamos a volver, sí, ya la primera semana de agosto con el ping-pong. La charla, por supuesto, el lunes que viene va a estar, pero el ping-pong se toma 2 semanitas de reposo. Así que vayan pensando para la vuelta los temas que quieran que abordemos, eh, lo que se les ocurra, cualquier cosa, como siempre enfatizo. Este viernes y el otro, el programa de radio va a estar con Silvia y con Gaby y van a estar hablando de violencia de género, así que muy interesante la cuestión. Lamento, me encantaría participar, pero no voy a estar. Gracias por los deseos, Carmen. Eh, y nada, va a ser hasta la vuelta, por lo menos para mí, eh, que ya vamos a volver con Tuti, con las charlas, el ping-pong y la vuelta mía en la radio. Seguramente el mes que viene las charlas y el ping-pong compartan horario a las 19 horas, que creo que a todos les queda más o menos bien. Así que va a ser seguramente en ese nuevo horario. El lunes que viene todavía vamos a seguir 19:30, voy avisando para el mes que viene. Y el lunes que viene vamos a estar hablando de las quejas, así que otro tema bastante interesante. Nada, como siempre, la invitación a que nos sigan por todos los canales, las redes, YouTube, la página, eh, la radio. Eh, Viviana, te envío luz para tus vacaciones, que la disfrutes. Bueno, muchísimas gracias por tan lindos deseos. Yo también les envío los mejores deseos a todas porque sin ustedes, sin su apoyo, sin su amor, este espacio no sería posible. Así que nada, las voy a extrañar, así que nos estaremos viendo a la vuelta. Muchísimas gracias y será al regreso. Un beso, chau chau.